Nada, hoy vamos a tener como tal nuestra primera clase, por así decirlo, práctica, porque sí tengo la intención de explicar esta parte de una forma que se me ocurrió con el Excel. De igual forma, he estado un poquito ocupado a nivel laboral, me disculpo por ese lado, pero con toda seguridad, más tardar mañana, deben tener uno o dos ejercicios grabados hechos por mí, cargados directamente en el Classroom, ¿vale? Que será con base en lo que vamos a ver el día de hoy, con todo lo que estaré explicando. De todas formas, por lo mismo, la clase de hoy quizás no será tan larga porque no es tan teórica, y el jueves tendremos un poquito el mismo enfoque con resolver dudas, tanto cosas que sigan surgiendo a partir de hoy como lo que surjan con los ejercicios que verán el miércoles en el Classroom, ¿vale? Eh, Así que no, tampoco entren en pánico porque todo esto llegará a ser un poquito repetitivo, porque mi intención es que quede lo más claro posible. Así que por este lado no se preocupen si hoy les cuesta entender un poquito, si algunas cosas no les quedan claras, vamos a tener, como les digo, mañana ejercicios, el jueves vamos a tener más dudas, entonces esto va a ser muy frecuente, ¿vale? Y como tal no vamos a tener parte práctica en el quiz. Entonces tampoco entren en pánico por esa parte, porque todo va a ser, lo siento, en su mayoría teórico, ¿ok? Así que no hay que paniquear. A ver, acaban de llegar dos compañeros más de clase. Bien. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver hoy? ¿Qué vamos a entrar hoy? El año pasado, que lo digo que fue hace como que fue hace mucho tiempo, pero fue hace unas semanas, pero el año pasado vimos parte de lo que era la introducción a la estadística, a los aspectos teóricos y entender que estábamos con la estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a partir de hoy, lo importante ya es ir viendo la parte práctica de la materia, ir viendo lo que vamos a hacer nosotros a nivel de ejercicios y empezar con esos aspectos básicos, ¿vale? Esos aspectos sencillos de la materia, y cuando digo sencillos es que estamos en la parte más simple de ella. Y es muy, muy importante, no lo digo para generar pánico, pero es muy importante que por más repetitivo que se vuelva para ustedes, intenten dominar esto al 100%, porque todo esto termina siendo un efecto bola de nieve, un efecto cadena. Es decir, la desgracia de esta materia es Ya que voy todo, subiendo. aunque parece repetitivo, por lo mismo, el inicio siempre es el mismo. Y si no Sí, ya entienden puedo, esta hermano. parte, Después que la y si grabación, esta bueno. parte no logran procesarla, todo lo que ¿Qué? vendrá más adelante será Yo escucho la progresivamente grabación. peor, ¿ok? Progresivamente peor. Así que por ese lado es importante que nos vayamos enfocando un poquito con eso, ¿ok? Dicho eso, me dicen que, ok, ya muteó el micrófono. Entonces, como les digo, es súper importante que nos vayamos enfocando de cara a entender toda esta parte, ¿sí? A ver, listo. Ajá. Entonces, dicho eso, llegaron dos compañeros más. Déjenme aceptarlos. Ok, listo. Y listo. Tranquila, no pasa nada. Perfecto, ok. Dicho eso, primera parte de la materia. Vamos a empezar con lo que son las distribuciones de frecuencias, con lo que vienen siendo las clases, lo que vienen siendo las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, relativas porcentuales, las marcas de clase o punto medio, ¿vale? Hay una pequeña parte que voy a empezar a hablar desde un punto de vista teórico para que se entienda, ¿ok? Como vinimos viendo a partir del año pasado con la materia, nosotros trabajamos con datos, ¿vale? Nosotros trabajamos con datos que tienen un determinado valor que es representativo a lo que nosotros estamos estudiando, a lo que nosotros estamos realizando el estudio correspondiente. En ese sentido, a lo largo de la materia, ustedes van a ver que vamos a hablar de una manera muy simple en tres tipos de datos, ¿vale? Tres tipos de datos. Datos simples agrupados y datos simples con frecuencias, ¿vale? Lo repito, hay tres tipos de datos en cuanto a esta materia. Datos simples agrupados y datos agrupados en frecuencia, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Ok, un dato simple, por decir un ejemplo, un dato simple es el dato que corresponde a un individuo y no tiene ningún tipo de carácter en cuanto a su agrupación.
Pongo un ejemplo. En el caso de, supongamos que Argenis Arias está calculando su promedio, cada una de sus calificaciones son datos simples, porque son notas que no tienen un carácter de agrupación, son datos per se de él, ¿vale? No sé si me explico con eso. Entonces, no lo estoy agrupando con ningún otro tipo de cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tiene un grado de agrupación. Por eso se le llama dato simple, porque está suelto, ¿vale? Cuando ya hablamos de datos agrupados, ¿sí? Cuando ya hablamos de datos agrupados, hablamos ya en términos más de grupos, ¿sí? Hablamos en términos de grupos. Entonces, por ejemplo, supongamos que, eh, para que mantener con el ejemplo de Argenis, supongamos que Argenis decidió hacer una agrupación de cada una de sus calificaciones por cada departamento de la universidad, ¿vale? Las notas de sus materias económicas, las notas de sus materias jurídicas y las notas de sus materias políticas. Esos serían datos agrupados. ¿Por qué? Porque tienen un carácter, un elemento representativo. En el caso de las calificaciones del departamento económico, son todas sus notas del departamento económico y él las está agrupando, ¿vale? Él las está agrupando en ese sentido. Y ya cuando hablamos de datos a nivel de frecuencia, hago esa distinción para que se entienda, ya es cuando yo hablaría del caso de todos ustedes, ¿sí? Porque la frecuencia, valga la redundancia, es la frecuencia con la que se repite el dato. Por eso hablamos de datos agrupados en frecuencia. Entonces, por ejemplo, si yo hago el primer quiz y yo agrupo sus calificaciones, estoy haciendo datos agrupados en frecuencia, porque voy a tener la frecuencia en la que en este grupo se repiten las calificaciones que sacaron, 10, 11, 12 y así hasta el 20. Cuéntame, Yamil. Profe, una pregunta. Valga la redundancia, para puntualizar un poco el concepto de una distribución de frecuencia simple agrupada, se tiene como que la característica es que tienen un elemento representativo, pero Ok, tienen un elemento representativo que permite agruparlo, pero no hablamos de un carácter, digamos que tan grupal. No estás agrupando por frecuencia, ¿vale? Estás, ¿cómo decirlo de una manera sencilla? No estás aplicando un tema de variable. Sigue representando per se, o sea, un dato agrupado puede representar a un mismo individuo, porque él puede tener varios datos que tienen una característica en común y procede a agruparlos. Pero cuando ya hablamos de un dato agrupado en frecuencias, estamos hablando de más de un individuo, por ejemplo. o sea, un dato simple agrupado podría ser lo que yo gasté en saldo durante el año 2021. Por ejemplo, exactamente por ejemplo, estás agrupando diferentes datos para crear un promedio en general, como también puedes intentar categorizarlo desde un punto de vista simple en cuanto al mes. Entonces, en ese sentido, igual a lo largo que vayamos con el aspecto práctico, ustedes van a ver la gran diferencia y se van a dar cuenta de por qué la parte complicada es como ver la diferencia entre agrupado y en frecuencia, porque en esencia, y es muy válido pensarlo, son prácticamente lo mismo, se siente como lo mismo, ¿vale? Pero lo digo a medida que vayamos haciendo cositas, ustedes van a ver las diferencias. Entonces, lo que más a nosotros nos van a competir son los datos agrupados en frecuencia. Es con lo que más vamos a trabajar, ¿sí? Porque evidentemente vamos a aprender a hacer estudios y analizar los datos a través de diferentes muestras de una población que nosotros escojamos, que nosotros seleccionemos, ¿sí? No, no es tan complicado al final del día, ¿sí? Entonces, repito, hablamos de frecuencia y lo repito por más redundante que suene, es la frecuencia con la que se repite un dato, ¿sí? Por eso se le llaman frecuencias, ¿vale? Y hablamos luego de frecuencias absolutas, relativas, relativas porcentuales, etc. Y veremos qué representa cada una de esas cosas. Por ese lado no entren en pánico, ¿vale? Entonces, nosotros los datos que tengamos los vamos a agrupar en algo que llamamos clases, ¿vale? ¿Sí? Las clases es básicamente en forma muy general el intervalo, ¿sí? El intervalo que representa una parte de los datos en la serie, ¿vale? Y lo voy a explicar en español, ¿sí? Para que se entienda, porque es más fácil cuando se explica de forma simple.
Si yo tengo calificaciones del 0 al 20, y ya lo vamos a ver con un ejemplo, si yo tengo calificaciones del 0 al 20 y yo divido en 4 grupos, cada uno de esos grupos va a comprender un número de calificaciones desde un valor hasta otro. Por ejemplo, calificaciones que sacaron 0 a 0,5, 0,5 a 10, 10 a 15 y 15 a 20. Cada uno de esos grupos, cada uno de esos intervalos son las clases, ¿sí? Es lo que se conoce como una clase. La primera clase, la segunda clase, la tercera clase. Eh, Importante, primera, segunda, tercera clase. Sí, claro, lo puedo repetir, ya lo repito, Milagros. La primera, segunda y tercera clase es más que nada un orden para establecer un orden. No es por jerarquía, ¿ok? El que sea la primera clase no quiere decir que sea más importante que la segunda clase. Simplemente para establecer una jerarquía, el orden en el que va cada una. Entonces, repito lo que dije. Las clases representan los intervalos a partir de los cuales van determinados valores de la serie. Ejemplo, si yo te doy calificaciones del 0 al 20 y las divido en 4 grupos, en 4 clases, yo tendría calificaciones desde el 0 al 0,5, desde el 0,5 al 10, desde el 10 al 15 y desde el 15 al 20. Esos 4 grupos son 4 clases. Y cada clase es la que representan esos intervalos, ¿sí? Cada una de esos intervalos es una clase. Entonces, cuando yo les hable, ubicar en la segunda clase, ubicar en la tercera clase, ustedes entienden que estoy hablando de el intervalo que representa en la columna el tercer lugar de los datos, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el estudio. No puedo en ese caso dar un valor en general, ¿sí? Entonces, evidentemente, para los que entienden, un intervalo, los que entendemos, un intervalo va desde un valor hasta otro valor. Sencillo, ¿verdad? Va desde un valor menor hasta un valor mayor. Eso es un intervalo. Entonces, por ejemplo, las calificaciones que van del 0 al 0,5, las calificaciones que van del 5 al 10, las calificaciones que van del 10 al 15. Cada una va de un valor menor a un valor mayor. Y, valga la redundancia, el valor menor de ese intervalo es lo que se conoce como el límite inferior de la clase. El valor menor de ese intervalo o de esa clase es lo que se conoce como límite inferior. Y el valor mayor, hasta donde llega esa clase, es lo que se conoce como valor mayor o límite superior de la clase, ¿sí? Entonces, el límite inferior sería el valor menor de la clase y el límite superior sería el valor mayor de la clase, ¿sí? Sencillo hasta ahora esa parte, ¿ok? No hay una mayor complicación en ese sentido. Entonces, nosotros, para ordenar, hay cosas que uno ordena por sentido común, ¿correcto? Si yo les digo a ustedes que son calificaciones del 0 al 20 y hay que ordenarlas en 4 grupos, por defecto el sentido común ya nos dice que va de 5 en 5, ¿sí? Para el que calcula más o menos rápido es algo que le sale por lógica. Pero claro, eso es porque realmente eso sigue una fórmula, que es lo que vamos a ver. Para calcular las clases, para poder saber cómo construir las clases, yo tengo que calcular lo que se conoce como el intervalo de clase, ¿vale? El intervalo de clase. El intervalo de clase no es más que lo que me va a determinar la distancia que va desde un valor hasta otro valor para mantener, en este caso puntual, una distancia uniforme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mantengo el mismo ejemplo que ya lo vamos a ver en un sentido más práctico. Si yo digo que las calificaciones del 0 al 20 están divididas en 4 grupos, del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20, por sentido común, ¿de cuánto en cuánto están aumentando? De 5 en 5. Entonces yo sé por defecto que el intervalo de clase de ese ejemplo es 5, porque aumentan de 5 en 5, ¿sí? Entonces, sí, lo repito. Entonces, cuando hablamos del intervalo de clase, el intervalo de clase no es más que la cantidad en la cual va a ir aumentando cada clase, ¿sí? En este caso, constantemente.
Entonces, si hablamos de 0 a 20, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, están aumentando de 5 en 5. El intervalo de clase, por ende, es 5. ¿Sí? Es la magnitud con la que aumenta. Cuéntame, Yamil. Profe, ¿ese intervalo de clase tiene que ser siempre constante o puede ser una variante que No, fluctúa exactamente. Puede fluctuar. Puede fluctuar y es cuando vamos a ver más adelante lo que son las series de datos abiertas, ¿vale? Los grupos ordenados que son abiertos. Nosotros ahorita, por así decirlo, vamos a asumir por defecto que van constantes, que es la forma como básica, ¿sí? Y luego más adelante vamos a entender que no siempre van a ser constantes, que pueden variar, ¿sí? Pero es como, es mejor primero que partamos de esta premisa sencilla de verlo como algo constante, porque así lo entendemos y luego se nos hace más fácil de entender cuando les explique por qué no siempre va a ser constante, ¿sí? Entonces, es como en economía de que todo se mantiene constante, solo una variable está involucrada. Es lo mismo en ese sentido. Estamos partiendo de que aquí el mundo es perfecto, ¿sí? Ok. ¿Dónde tengo aquí? Perfecto. Voy a compartir pantalla, un Excel. Confírmenme cuando se vea. ¿Se ve? Sí, no, profe, sí, sí, listo, ya se ve. Perfecto. Ok. Entonces aquí estoy con el ejemplo que les comento, ¿vale? Hay un micrófono abierto, por favor, mutearlo. Dicho eso, aquí está el ejemplo que les comento. Tenemos 20 datos, ¿sí? Calificaciones del 0 al 20 y un poco de cosas y anotaciones que ustedes dirán que es todo esto, ¿vale? Yo les voy a ir explicando poco a poco, ¿sí? Ok. Aquí lo primero que tenemos son los datos que nos dan de una determinada encuesta. No se preocupen por lo del tiempo, como siempre, si nos quedamos sin tiempo, vuelvo a mandar el enlace y retomamos inmediatamente. Entonces, aquí tengo los 20 datos de una determinada encuesta de las calificaciones de X estudiantes, ¿vale? Entonces, fíjense que yo ya las ordené de menor a mayor, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 2, 3 y así hasta el 20, ¿vale? Lo siento, vale. Primera nota importante. Aquí está ordenado de menor a mayor, porque claro, yo lo estoy haciendo para que sea fácil de verlo. Esto necesariamente no va a estar ordenado. Esto necesariamente no va a estar ordenado. El trabajo de ustedes muchas veces es ordenar esto, porque luego vamos a contar e irán viendo por qué. Entonces, aquí se los pongo de esta manera para que sea fácil de ver, pero entiendan que no siempre va a estar ordenado, ¿ok? Dicho eso, de 0 a 20. Entonces, lo primero que yo voy a identificar aquí es cuál es mi valor mayor y cuál es mi valor menor. En este caso aquí tengo mi valor mayor, que es 20, y cuál es mi valor menor, que es 0, ¿ok? Eso todos lo entendemos por defecto, que el 0 es el valor menor aquí y 20 el mayor. Pregunta típica que se puede hacer y es válida. ¿Puede repetirse un valor menor o puede repetirse un valor mayor? Sí. Lo importante es que sea el valor mayor. No importa si dos o más personas tienen ese valor. Por lo mismo no importa si dos o más personas tienen el valor menor. Lo que nos importa es que es el valor menor, ¿ok? No es un valor único. Solo sigue un criterio de que tiene que ser el menor y un criterio de que tiene que ser el mayor, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense que aquí ya lo tengo, valor menor 0, valor mayor 20. Y en este caso, yo estoy interesado en ordenar la distribución de frecuencias, que es este cuadro, en 4 clases, ¿vale? Yo estoy interesado en ordenar esto en 4 clases. Y por eso aquí dice n minúscula igual 4. N minúscula significa el número de clases en el cual me están pidiendo ordenarlo. N minúscula, importante. Entender que es minúscula y ya van a saber por qué. Entonces, n minúscula es el número de datos en el que me lo piden agrupar. En este caso, 4. Por lo mismo, admitir. Por lo mismo, el intervalo de clases, que es esta fórmula que tenemos acá, el intervalo de clases va a ser valor mayor menos valor menor, todo eso entre n minúscula, ¿sí? Repito, el intervalo de clase va a ser igual al valor mayor menos el valor menor,
todo eso dividido entre n minúscula, que es el número de clases, ¿sí? Esta fórmula es la del método práctico, ¿vale? Esto se conoce como método práctico, ¿sí? Repito, método práctico, el intervalo de clases es igual a valor mayor menos valor menor dividido entre n minúscula, que es número de clases. A partir de ahí, esto es una vulgar y sencilla sustitución. Tendríamos valor mayor, que es 20, menos valor menor, que es 0, dividido todo entre 4. 20 menos 0 es 20. Y 20 entre 4 es 5. Entonces, el intervalo de clases es 5. Pero 5 ¿qué? Esto aquí intencionalmente. 5 ¿qué? Si estoy hablando de calificaciones, estos son puntos. Entonces son 5 puntos. La unidad del intervalo de clases es la unidad de los datos que estoy obteniendo. Si son calificaciones, están en puntos. Entonces mi C son 5 puntos. ¿Sí? Hasta ahí todo claro hasta ahora, ¿correcto? Bueno, no se escucha, igual cualquier cosa se escribe, lo veo. Vale. Entonces, Profe, yo creo que él quiere que sí. entienda la parte Profe. del intervalo de clase. Ok. De la fórmula, me imagino yo. Ok, ¿alguien más habló? ¿Quién iba a hablar? A ver. Es que no estoy escuchando bien el audio de ustedes. Ah, pero ¿se me escucha mal a mí o es la conexión del caso? No sé, que me digan las otras personas que están conectadas a ver si escuchan mal. Creo que es la conexión de John, profe. Entonces es mi conexión. Voy a tratar de cambiar. Igual tranquilo, porque como te digo, esto lo vamos a estar viendo constantemente, así que tampoco entrar en pánico. O sea, si hay alguna parte que te esté costando ahorita, igual lo vamos a estar repitiendo varias veces. Así que tranquilo por esa parte, ¿sí? Dicho eso, entonces tenemos el intervalo de clase, que son 5 puntos. ¿Qué voy a hacer con esos 5 puntos? Ahora Bien, sí, profe. tranquilo. Bien, lo primero que voy a hacer con esos 5 puntos es esta parte de acá, la voy a terminar poniéndole un título, ¿sí? Que es el cuadro. En este caso yo puse calificaciones obtenidas por los estudiantes de una universidad en Caracas 2020, ¿sí? Le puse el título, que fue lo que vimos la clase pasada, de que la distribución de frecuencias tiene que tener un título. Y aquí yo tengo límite inferior y límite superior, ¿sí? Límite inferior y límite superior. El primer límite inferior, evidentemente, ¿cuál va a ser? El valor menor, ¿sí? Evidentemente va a ser el valor menor. Entonces, a partir del valor menor, yo voy a estar sumando el intervalo de clases de 5 en 5, ¿sí? Entonces, 0 más 5 es 5. Repito el 5. 5 más 5, 10. Repito el 10. 10 más 5, 15. Repito el 15. Y 15 más 5, 20. Y me detengo. ¿Por qué me detengo? Porque una vez que yo alcanzo el valor mayor de la distribución, no hay nada que esté por encima de ese valor. No tiene sentido que yo siga sumando, porque a partir de ese momento yo no voy a tener datos que incluir ahí. No sé si me explico. Si nadie sacó más de 20 puntos, ¿qué sentido tendría que yo haga una clase del 20 al 25? ¿Sí? Creo que es algo que queda en evidencia. Y también lo importante es que fíjense que yo dije que quería ordenar en 4 clases. Y tengo 1, 2, 3 y 4. Y un momento. Ok. Dicho eso. Entonces, fíjense que tengo 4 clases acá, ¿sí? 4. Y yo dije que quería que quedara en 4 clases. Entonces, esto evidentemente tiene que concordar. El número de filas tiene que ser igual al número de clases en cuestión que yo estoy calculando, ¿ok? Entonces,
repito esta parte. Una vez yo he calculado el intervalo de clases, que son 5 puntos, yo voy a poner mi valor menor y voy a empezar a partir de él sumar el IC, que son 5 puntos. 0 más 5 son 5. Repito, 5 más 5 son 10. 10 más 5 son 15. Y 15 más 5 son 20. Y me detengo porque alcancé mi valor mayor. ¿Sí? Porque evidentemente no va a haber ningún tipo de dato que esté por encima de mi valor mayor. ¿Ok? Y esto tiene que concordar con el número de clases, que estoy calculando que en este caso son 4. Vale. Dicho eso, veo que hay 2 personas que levantaron la mano. Cuéntenme. Profe, era para acomodar la definición que pude haber agarrado. Entonces, el intervalo de clases es el que define el límite inferior y superior de los datos, ¿no? Correcto. Si ese IC fuera 4, fuera 0 al 4. Exactamente. Si ese IC fuera 4, En tal caso. iríamos, por ejemplo, de 4 en 4 y sería del 0 al 4, del 4 al 8 y así. Exactamente. Y esa sería la fórmula que explicó antes, valor mayor, bueno, valor menor entre Correcto. Es la que nos ayuda a ordenar. Exactamente. Ok. Exactamente. Para ordenar a partir del método práctico. Ok, está bien. Sí. Profe, gracias. Tranquilo. Importante también hacer esta acotación que parece una tontería, pero uno tiene que también hacer eso. Recordar siempre que es valor mayor menos valor menor, súper importante, porque si fuera al revés les va a dar un número negativo y no tiene sentido. Entonces, yo sé que parece algo lógico para todo el mundo, pero... Ya va, perdón, profe. Sí. ¿De cuál fórmula? Ah, no, ya me ubiqué desde el intervalo de clase, ¿no? Valor mayor menos el valor menor. Sí, exacto. Es importante que siempre recordemos que ese es el orden, porque si no, arriba nos quedaría un número negativo y no tendría sentido, ¿vale? O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Dicho eso, ahora, con la duda que nos comentaba Yamil, que es interesante, caemos en una de las partes más complejas para entender. Es una tontería, pero es difícil de entender. Voy a compartir aquí. Bien. Porque claro, aquí se genera uno de los mayores, digamos que, vamos a decirle incongruencias o debates existenciales. Allá va. Dame un chance que se cayó, creo. Se ve la pantalla, ¿correcto? Sí, profesor. Sí. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Entonces, tenemos una de las mayores incongruencias, totalmente lógica, y es que, por ejemplo, hay números que se repiten. 2 veces el 5, 2 veces el 10, 2 veces el 15. Entonces, por ejemplo, Yamil hace una pregunta muy válida. Si yo tengo aquí del 0 al 5, técnicamente esto no sería mayor que esto. Y viceversa. Sí, pero no. Y aquí es donde entra, digamos que una de las cosas más complicadas de ver. En este caso no tanto porque, claro, hablamos de números enteros, de números redondos. Pero, si yo les pregunto a ustedes, si yo en vez del 5 empiezo en el 6, ¿qué pasa con todo lo que hay entre el 5 y el 6? Y claro, eso es infinito, evidentemente. Entre el 5 y el 6 hay números infinitos. Entonces, el problema de que, por ejemplo, yo pusiera aquí, para que se entienda, que yo pusiera aquí 4 y saltara directo al 5, la pregunta que uno se haría es, ¿y dónde irían todos los números que van después del 4 y antes del 5? 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, ¿saben? ¿Qué pasa con esos números? Caemos en una especie de ambigüedad. Dime, Yamil. Profe, pero entonces en ese caso, hablando ya de números que pudieran ser decimales como está planteando la posibilidad, en ese caso, por ejemplo, en el caso del 0,5, ahí no se tomaría, o sea, corríjame si no estoy en lo cierto, del 5,99, por decir como el último número de ese límite superior,
formando parte del 5 para poder comenzar con el 6. Cerca, pero no. Sería al revés. Y ahí es donde vamos a esa parte. Aunque aquí yo pongo un 5. O sea, no se va para el exponente mayor inmediato, sino para el exponente inferior inmediato. Correcto. Porque al final, y esta es la parte que es importante que lo recuerden, aquí no tengo cómo escribirlo, pero todos los límites superiores, ojo, todos los límites superiores son abiertos, excluyendo al último de ellos, que es el valor mayor. ¿Ok? Y ya voy a explicar a qué me refiero. Todos los límites superiores son abiertos, excluyendo al valor mayor de la serie, porque es el último número y tengo que incluirlo ahí por defecto, ¿ok? Y todos los límites inferiores de la serie, todos los límites inferiores son cerrados, ¿ok? Todos los límites inferiores son cerrados y todos los límites superiores son abiertos, excluyendo al valor mayor y último número de la serie. ¿Qué quiere decir que son abiertos y qué quiere decir que son cerrados? Ok. Que si bien aquí dice, que si bien aquí dice 5, cuando yo esté incluyendo las calificaciones de 5 puntos, no van a estar aquí. Van a estar en donde está el 5 en el límite inferior. Cuando yo esté incluyendo las calificaciones de 10 puntos, los 10 puntos no va a estar en la clase que es el límite superior, sino donde es su límite inferior, ¿sí? En otras palabras, aunque aquí dice 5, esto realmente es desde el 0 hasta el 4,999999 al infinito. Esto es del 5 al 9,99999 al infinito. Esto es 10 hasta el 14,9999 al infinito. Y esto es 15 hasta el 20 cerrado, porque es la última y es la omisión a la norma, ¿vale? Es el asterisco, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a contar, que ya van a entender a lo que me refiero con contar, cuando yo vaya a contar, cuando llegue el 5 no va a estar aquí, va a estar acá. Cuando llegue el 10, no va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. Y cuando yo llegue al 15, el 15 no va a estar acá, sino que va a estar acá, ¿ok? Esto con la práctica y a medida que lo vayamos repitiendo se va a ver con más claridad. Al comienzo hay algunos que deben estar pensando que, o sea, no les queda claro, pero tranquilos, poco a poco. Entonces, es importante comprender eso. Disculpe, Sí. pero entonces, ¿qué querría decir cuando los límites superiores son abiertos, salvo el valor mayor, inferiores sean cerrados? ¿A qué se refiere con que sean abiertos? Cuando hablamos de que son abiertos o que son cerrados, no sé si ¿se acuerdan en matemática lo que era, no sé si todavía se ve, lo que es el corchete y el paréntesis en una recta real? Sí. La diferencia entre el corchete, Sí, corchete, paréntesis y llave. correcto. La diferencia entre el corchete y el paréntesis en una recta real era que el corchete implicaba que ese número estaba incluido y el paréntesis implicaba que hasta donde llegaba ese último número no estaba incluido, ¿sí? Entonces, todos los límites superiores terminan en paréntesis. El paréntesis significa que aunque esto llega hasta el 5, no está incluido el 5. Eso significa que es abierto. Que esto se pone por nomenclatura para mantener, como quien dice, el patrón, porque poner 4,999 o periódico como que es al infinito rompe con el patrón. Entonces lo que se hace es 5 y se indica con un paréntesis que es abierto, que es una clase abierta, que llega hasta el 5 y no lo incluye. Y todo esto inicia con un corchete porque el corchete indica que ese número del cual parte sí lo incluye. Complicado de entender al comienzo, yo lo sé, pero a medida que vayamos contando, lo importante es que entiendan el proceso, más allá de ahogarse entre si es abierto o cerrado, entiendan qué es lo que estoy contando y por qué, ¿ok? Entonces, cuando yo ya entiendo eso, o cuando yo tengo eso, yo sumé de 5 en 5, porque mi IC son 5 puntos, del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20. Ese sentido, cuando yo tengo esto ordenado,
Lo que yo voy a proceder a ubicar, a determinar es cuántas frecuencias, cuántas personas, cuántos individuos de los cuales yo obtuve el dato cumplen con esta característica, ¿sí? Es decir, cuántos estudiantes sacaron entre 0 a 5 puntos sin incluir el 5, cuántos sacaron entre 5 y 10 sin incluir el 10, y así sucesivamente. Entonces, en mi primera clase tengo las calificaciones entre 0 a 5 puntos sin incluir el 5. Entonces yo lo que voy a hacer es contar. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6. Porque el 5 no lo incluyo, recuérdenlo. Entonces tengo 6. Y por eso ven que aquí hay un 6. Del 5 al 10, sin incluir el 10, tengo 1, tengo 2, tengo 3. Y no incluyo el 10. Y aquí hay un 3. Del 10 al 15, sin incluir el 15, tengo 1, 2, tengo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y por qué 7? Y del 15 al 20 tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo que lo que estoy haciendo está bien? Porque luego yo voy a sumar esta columna. ¿Sí? Yo voy a sumar esta columna. Y el número que me dé esta columna tiene que ser igual al total de mi muestra o mi población en este caso, ¿vale? Tiene que ser igual a eso. Es decir, cuando yo sume esto, me tiene que dar 20, porque tengo 20 datos. Y efectivamente esto me da 20, ¿sí? Entonces, ¿pero 20 qué? Estos son 20 estudiantes. Al final, todo tiene una unidad. Fíjense que aquí yo en FI, frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta se denota con F minúscula y latina minúscula, número de estudiantes. Las frecuencias absolutas es el individuo, ¿sí? La unidad de la frecuencia absoluta es el individuo del cual yo obtengo el dato. En este caso, las calificaciones las obtuve de estudiantes. Si yo hiciera, por decir un ejemplo, un estudio en un zoológico sobre la estatura de monos, mi dato sería estatura y mi frecuencia absoluta, mi individuo serían monos, ¿vale? Para que se entienda, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta, su unidad es la del individuo del cual yo estoy obteniendo el dato. Y cuando yo cuente en cada una de estas, yo voy a sumar acá y tiene que dar igual al total de estudiantes, ¿vale? Este total, esta totalidad de estudiantes, esta población se denota con N mayúscula. Y por eso digo que hay que diferenciar con N minúscula. N mayúscula es igual a población, ¿vale? La N mayúscula es la población. La N minúscula es el número de clases, ¿vale? Entonces, cada vez que ustedes vean en una fórmula N mayúscula, se refiere al total de población, la cantidad de individuos que tienen dentro del estudio, ¿sí? Hasta ahora es algo muy, muy básico. Y luego tenemos... Profe, sí, dime. disculpe, para también diferenciarlo entonces, la N mayúscula de FI, que es la frecuencia absoluta. Quiere decir que toda frecuencia absoluta puede estar dentro de la población, pero no toda población dentro de la frecuencia absoluta. Correcto. Porque la frecuencia absoluta es un segmento de la población. Correcto. Al final del día puedes verlo como que la población es el universo y la frecuencia absoluta son partes de ese universo. Pero evidentemente no, la población nunca va a estar contenida dentro de la frecuencia absoluta, sino al revés. La frecuencia absoluta está contenida dentro de la población o parte de ella. Que puede, por teoría de conjuntos, puede haber una fracción. Pero sí, la población al final es el universo. Y luego tenemos aquí al lado lo que se conoce como frecuencia acumulada. F mayúscula, A minúscula. Frecuencia acumulada. F mayúscula, A minúscula. Tiene la misma unidad porque esto es la suma constante de esto. Y ya voy a explicar a qué me refiero, ¿vale? Entonces, frecuencia acumulada es F mayúscula A. La primera frecuencia acumulada siempre va a ser igual a la primera frecuencia absoluta.
¿sí? Siempre. La primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. Y a partir de ella, yo lo que voy a hacer es ir sumando con la siguiente frecuencia absoluta. ¿Ok? 6 más 3, 9. 9 más 7, 16. 16 más 4, 20. En ese sentido, la última frecuencia absoluta tiene que ser igual al total de población, ¿vale? Repito, la primera frecuencia acumulada siempre es igual a la primera frecuencia absoluta. Yo a partir de ahí, a la frecuencia acumulada le voy a ir sumando constantemente las frecuencias absolutas. 6 más 3, 9. 9 más 7, 16. 16 más 4, 20. Y esta última frecuencia acumulada tiene que ser igual a la población. La población siempre tiene que ser así, ¿vale? ¿Sí? Ahora, esta parte es importante entenderla por la razón que les decía al comienzo. Y es que aquí los tenemos ordenados, porque ya yo los puse ordenados por defecto, para que se entienda, y son 20. Es sencillito, es fácil. El problema es cuando esto está desordenado y no son 20, sino que son 100 o más números. Y el problema es que o aquí hay 100 o más números, generalmente cuando los vas a ordenar es importante, porque si no, si te equivocas contando, esto va a estar mal. Y si te equivocas acá, todo lo que va a surgir a partir de esto, en consecuencia, va a estar malo, por defecto. ¿Sí? Porque si esto, que es el conteo, está malo, esto va a estar malo, esto va a estar malo, bueno, esto no. Esto va a estar malo, esto va a estar malo, y así sucesivamente, como veremos más adelante, ¿ok? Entonces es importante, en ese sentido, el primer consejo que les quiero dar, más allá de las fórmulas, es tener un criterio de organización, ¿sí? Tienen que ser muy organizados con el tema de los números, con el tema de los datos, cuando los vayan a ordenar para contarlos. Porque a partir de ahí es que van a hacer todo. Yo generalmente digo que a las personas que les gusta usar marcadores, colorcitos y todo, generalmente es más fácil para ellos que el que intenta hacer todo a ojo y con lápiz. Entonces es importante buscar un criterio de organización para que al contar no se nos vaya todo a la vez, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Y antes de que me pregunten, como con cuántos datos vamos a ir trabajando, la cantidad de datos con los que van contando progresivamente van a ir en aumento, ¿sí? En el primer examen van a ser probablemente 100, en el segundo pueden ser 150 y en el último son 200. La cantidad de números aumenta, entonces organizarse se hace algo fundamental, ¿sí? Ok. Vamos a ver un momentico aquí que tengo en el chat. A ver, se puede definir como la sumatoria de sí misma con las frecuencias absolutas anteriores, correcto. Ok, ahora, la pregunta que veo aquí, Sofía preguntó en su momento de dónde salió el 3. Ok, el 3, Sofía, salió de contar cuántas personas aquí de este grupo, cuántas estaban entre el 5 y el 10, sin contar el 10. Hay una, hay dos y hay 3, ¿vale? De ahí sale ese 3. Ok, a ver, ¿qué más había por aquí? Chat, a ver. Es para organizar la información. Ok, listo. De nada, Sofía. Entonces, dicho eso, continuemos aquí. La siguiente columna que yo tengo acá se llama punto medio. ¿Por qué no tiene simbolito? Porque el simbolito de punto medio yo lo quiero mandar bien hecho cuando haga el video que voy a subir, así que por ahora eso va a llevar un símbolo, pero yo se los pondré en su momento cuando haga el video, así que por ese lado no entren en pánico. Bien, entonces, ¿qué es el punto medio? Es la mitad, sí, técnicamente, pero el punto medio a nivel de fórmula se define como el límite inferior entre el límite, perdón, más el límite superior entre 2, ¿vale?
el límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Sí? Eso es el punto medio. Entonces yo voy a ir con cada clase aplicando esta fórmula. 0 más 5 es 5. Entre 2, 2,5. 5 más 10 es 15. Entre 2, 7,5. 10 más 15 es 25. Entre 2, 12,5. Y 15 más 20 es 35. Entre 2, 17,5. Alguno me dirá, profe, o sea, está exactamente en la mitad, correcto. ¿No lo puedo sacar a ojo? No, no lo puedes sacar a ojo, porque una cosa es que lo veas aquí de forma sencilla, porque son números bonitos, estos son números bonitos para trabajar, a cuando vayamos a tener, digamos que números de verdad, ¿sí? Correcto, María José, el símbolo del punto medio es parecido a una X, correcto. Lo que pasa es que es un poquito diferente, porque el símbolo de datos simples es también una X con una Y. Entonces, el de marca de clase o punto medio tiene un detallito que yo lo voy a poner luego en el video para que se entienda cuál es la diferencia. Por eso no se los digo acá. Entonces, importante eso. Cuando hablamos de punto medio es lo mismo que hablar de marca de clase, ¿sí? Hablar de punto medio es lo mismo que hablar de marca de clase, ¿sí? La otra que también hay que tener en consideración es que si yo estoy sumando el límite inferior más el límite superior y lo estoy dividiendo entre 2, por sentido común, ¿cuál va a ser la unidad del punto medio marca de clase? La unidad de las clases, es decir, puntos, ¿sí? Cada uno de estos son puntos. Fíjense que aquí entre paréntesis yo puse puntos, ¿sí? Cada uno de estos son puntos. Ahora, algo muy importante que sí tengo que hacer una observación aquí, porque hay gente que hace eso y yo lo repito, e igual lo hacen, pero lo repito. No se aproxima, ¿vale? Ese número no se aproxima. No importa que les dio 2,5, no es 3. Y 7,5 no es 8. Es 2,5 y es 7,5. Y si el punto medio les da 2,523, es 2,523. Este número en particular no lo aproximen. Nunca lo aproximen. Porque más adelante verán que hay muchas fórmulas que vamos a utilizar con este número, con esta columna. Y si ustedes aproximan esto, están literalmente modificando el valor real de algo que va a afectar todo el desarrollo del ejercicio más adelante. Entonces lo repito, el punto medio o marcas de clase nunca se aproxima, nunca se redondea. Siempre es el número que nos da. Profe, pero es que me dio con 5 o 6 decimales. Se colocan los 5 o 6 decimales. Dime, María José. Bueno, justo iba a preguntar que cuántos decimales se tenían que poner en ese punto medio, pero ya usted, lo último que dijo, bueno, si tiene 5 o 6 decimales, se colocan los 5 o 6 decimales. Sí, Entonces, en este caso no aplicamos carácter de redondeo ni de aproximación, porque el final no puede ser largo. Y si en dado caso me da un valor largo, ejemplo, pi. Si te da un valor como pi, la vida te odia y tienes que trabajar con ese valor como pi. Y bueno, la fe mueve montañas, decían en la iglesia, ¿no? Sí, creo que decían que la fe mueve montañas, decían en la iglesia. Bueno, los budistas, no me acuerdo. Pero bueno, por eso yo siempre he dicho que en esta materia hay gente que le reza lo que le cree. Le rezan a Buda, le rezan a Jesucristo, le rezan a Jehová, algunos le rezan a Satán. Entonces al final del día usted tiene que creer en lo que quiera creer. Pero es importante que esto no lo redondee, ¿sí? Dicho eso, pasamos a la siguiente columna. F minúscula, R minúscula. No se limitaba a 3 o 4 decimales. En el marca de clase yo no lo limito ni a 3 ni a 4 decimales, porque más adelante cuando calculemos lo que van a ser los promedios matemáticos, los promedios no matemáticos, la kurtosis y una serie de cosas que más adelante verán, si yo modifico ese valor que es una marca de clase, yo voy a modificar el cómo se va a ver la curva y cómo se comportan los datos. Ese es el problema fundamental de modificar ese número. Más adelante igual lo veremos, ¿vale? Dicho eso, la siguiente columna, frecuencia relativa, F minúscula,
R minúscula, ¿sí? Esta que tenemos acá. Ok. ¿Cómo se calcula una frecuencia relativa? Esto que tengo aquí. Frecuencias relativas son iguales a frecuencias absolutas entre n mayúscula, es decir, la población. Frecuencia relativa es igual a frecuencias absolutas entre el total de población, ¿sí? Es decir, cada frecuencia absoluta la voy a dividir entre el total de población que yo tenga, que en este caso es 20. Ejemplo, 6 entre 20, 0,3. 3 entre 20, 0,15. 7 entre 20, 0,35. 4 entre 20, 0,20. ¿Sí? Repito, frecuencias relativas son iguales a frecuencias absolutas entre n mayúscula. Entonces, frecuencias absolutas, mi n mayúscula. 6 entre 20, 0,30. 3 entre 20, 0,15. 7 entre 20, 0,35. Y 4 entre 20, 0,20. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si esa columna... Ok, María Fernanda, cuéntamelo. Tengo una pregunta. A la hora de colocar esos números así como los colocó del 0,30 por lo menos, ¿hay que colocar esa cantidad de decimales o solo puedo colocar 0,3 o 0,30? Ok, no, en este caso puedes colocar el 0,3. Yo ahí puse el 0,30 porque generalmente lo manejo con 4 decimales, pero puedes poner el 0,3. O sea, Ok. en ese caso sí no hay mayor, digamos, que sufrimiento. Lo importante aquí es, porque tu pregunta es muy válida por lo que iba a decir, en este caso, con las frecuencias relativas tenemos, digamos, que un criterio o algo que nos puede decir si lo estamos haciendo bien o mal. Y es que cuando yo sume esta columna me tiene que dar, en teoría, igual a 1, ¿vale? Cuando yo sumo a la columna de frecuencias relativas, me va a dar igual a 1. ¿Sí? Eso es muy importante, nos estamos quedando sin tiempo. Tranquilos porque igual vamos a terminar antes de que se acabe el tiempo. Entonces nos tiene que dar igual a 1. Y aquí es donde yo sí hago el criterio importante, ¿vale? Igual o muy cercano a 1. Es decir, si les da 0,99, 0,98, todo ok. ¿Por qué? Trabajen esto como máximo hasta 4 decimales. ¿Sí? Hasta 4 decimales. Puede ocurrir que algún número tenga 5 decimales y por omitir esos, aquí en vez de dar 1, de 0,99, 0,98. Lo importante es que esto es de igual o muy cercano a 1. Si ya les empieza a dar 0,97, 0,96, si les empieza a dar así debajo, hay algo que está malo. Hay algo que necesariamente está mal en el cálculo o hay una discriminación muy grande en cuanto a decimales. Pero por mi parte yo casi siempre voy a intentar que los ejercicios cuadren con un número igual a 1. Entonces, por este lado también conmigo, tienen como que esa paranoia de que si yo les digo que tiene que dar igual a 1, es que probablemente da 1, ¿vale? Ok. Y lo que tengo al lado se llaman frecuencias relativas porcentuales. Las frecuencias relativas porcentuales es tan simple como la frecuencia relativa por 100%, ¿vale? Este número por 100, 0,30 por 100, 30, 0,15 por 100, 15, 0,35 por 100, 35, 0,20 por 100, 20. Y la suma de esto, si esto tiene que dar igual a 1, ¿cuánto va a dar esto? Igual a 100%. Y por eso hablamos de que esto tiene que dar igual o muy cercano a 1. Porque este 100% implica que es el 100% de la muestra. Y con las frecuencias relativas o relativas porcentuales que se den más votos, estamos midiendo la concentración de los datos de acuerdo a cada clase. Lo siento, a cada clase. Por ejemplo, para que se entienda, ¿qué conclusión puedo sacar yo aquí de esta tabla, de esta distribución de frecuencias? Que el 35% de las personas, la mayoría, en este caso, la mayoría, sacó entre 10 y 15 puntos, sin incluir el 15, ¿vale? Eso me dice esto. El 35%, que es el mayor de todos, fue
la calificación donde, digamos, hay más notas, entre 10 y 15 puntos. Y también puedo decir que la minoría, menos personas, sacaron entre 5 y 10 puntos, sin incluir el 10, es decir, un 15%. Por eso es importante que esto de aquí al lado dé 1, porque si esto da 1 es el 100%, y a medida que esto vaya más abajo, en teoría esto ya no es el 100, 99, 98, 96, y ahí es cuando viene el problema de estoy como omitiendo personas, estoy omitiendo datos, ahí es cuando viene el mayor problema en cuanto a la discriminación, ¿ok? Entonces, por esa razón es que es importante que lo de al lado dé cercano o igual a 1, ¿sí? Entonces, repito esto, frecuencias relativas porcentuales son iguales a FR, frecuencia relativa, por 100%, ¿sí? 0,30%, 30, 0,15%, 15, 0,35%, 35, 0,20%, 20. Y al sumar esto me tiene que dar 100%. Sencillo, tan simple como eso, ¿vale? Esto en líneas generales es lo que se hace. Esto en líneas generales es método práctico, ¿vale? Distribución de frecuencias elaborada con el método práctico, ¿sí? Esto está hecho con el método práctico, ¿ok? Realmente algunos pensarán ahorita que esto es horrible y que no lo entienden. Créanme que esto es más sencillo de lo que parece, y a medida que lo vayamos practicando, a medida que lo vayamos haciendo cada vez más, ustedes se darán cuenta que esto es una tontería. De hecho, de una manera muy respetuosa, yo llamo a esta parte de la materia el momento que más adelante se vuelve el momento coño de su madre. ¿Qué es el momento coño de su madre? Cuando al entender toda esta parte en el segundo parcial, te das cuenta que raspaste el primero de una manera absurda y naturalmente lo que dices es, coño de su madre, voy a raspar por esta estupidez. Entonces, importante entender esto. Es una tontería y con la práctica lo van a ir comprendiendo, tranquilos. A ver, voy a ir viendo. Ok. Es lo mismo decir frecuencias absolutas y frecuencia simple. Nunca he escuchado el término frecuencia simple, Stephanie. Sé que en algunos libros, en vez de frecuencia absoluta, le dicen frecuencia observada. Frecuencia observada es lo mismo que frecuencia absoluta, pero nunca he leído frecuencia simple. Te mentiría totalmente si te dijera que es lo mismo. Ondina, ¿puede repetir? Se me quedó pegado. ¿Qué parte, Ondina? Lisandro, coméntame. Buenas noches, profesor. Buenas noches, te oigo. Dime. Yo tengo una pregunta. Usted no va a ir pro. Nosotros tendremos que hacer igual una hoja de Excel. No te escuché, Lisandro. No sé si entendí bien, pero creo que dijiste que sí es necesario utilizar una hoja de Excel. Que mandarlos en Si puedes escribirlo en el chat, Lisandro, que no te escucho bien. Disculpa. Si puedes escribirlo en el chat, por favor. A ver, y Ondina me dijo nada más lo de las frecuencias relativas. Ok, repito, Ondina, ¿vale? Las frecuencias relativas son las frecuencias absolutas, esta columna de acá, perdón, esta de acá, entre el total de población. Es decir, cada uno de estos números sale de dividir este numerito entre el total de población, que es 20 en este caso. 6 entre 20, 0,30. 3 entre 20, 0,15. 7 entre 20, 0,35. 4 entre 20, 0,20. ¿Sí? Y las frecuencias relativas porcentuales salen de multiplicar cada uno de estos numeritos por 100. 0,30%, 30. 0,15%, 15. 0,35%, 35. 0,20%, 20. ¿Vale? De ahí salen estos números. Ok. Cuando usted nos mande ejercicios para resolver, lo publicaremos en el Classroom mediante una hoja de Excel. Ok, una buena pregunta, Lisandro.
Muy probablemente lo vamos a manejar mediante una hoja de Excel, es casi seguro que lo vamos a manejar mediante una hoja de Excel en el Classroom. En el caso de que hubiera una indicación diferente, yo la estaré diciendo, pero es muy seguro que vamos a manejar hojas de Excel. ¿Sí? Bien, con eso tenemos esta, digamos que primera parte práctica de la materia, este inicio con la unidad 2. De nada, Alessandra, a la orden. Lo que es la primera parte de la unidad 2, como les digo, entre esta noche y más tardar mañana van a estar recibiendo en el Classroom un video resolviendo quizás 1 o 2 ejercicios repitiendo esto con el método práctico, que es sencillito. Y el jueves vamos a mantener mucho esta dinámica de seguir repitiendo esta parte para que se nos haga como frecuente y entendamos el proceso, ¿ok? Esta parte va a empezar a ser un poquito repetitiva, pero mi objetivo con esto es que todos se entiendan. Mientras a ustedes se les haga más repetitivo porque ya lo hacen bien, siéntanse bien. Porque evidentemente si es repetitivo porque ya lo saben, es que van bien. Entonces, en ese sentido, mi intención es que todo quede claro. O sea, el que ustedes se lleguen a aburrir porque lo entienden, excelente. Porque estoy logrando lo que quiero y es que lo entiendan, ¿vale? Esto no irá en el quiz, María Fernanda. El quiz será meramente teórico, ¿sí? El quiz va a ser meramente teórico. El miércoles, mentira, sí, el miércoles, casi seguro. También les voy a pasar esos lineamientos del quiz. Voy recapitulando aquí para que lo sepan. Recuerden que tienen que tener el micrófono, tienen que estar pendientes en el horario que les voy a indicar que voy a estar activo para hacer el quiz el viernes. Tienen que tener la cámara, sea del teléfono, decente y activa, porque el quiz es con cámara activa. Entonces vayan cubriendo todos esos detalles. Son 3 preguntas para responder 2. Sí, mañana probablemente van a tener todo eso, mañana miércoles. Entonces son 3 preguntas para responder 2. La clase del jueves importante, les voy a confirmar también mañana si va a ser a esta misma hora a las 7 o va a ser un poquito más temprano, ¿ok? Yo les estoy confirmando todo eso mañana. Efectivamente, María Fernanda, lo que hemos visto en clases anteriores. Exactamente. Eso es lo que va para el quiz. ¿Sí? De todas maneras,